con un psicólogo. Este psicólogo no es solo para el niño, ¿no? Este psicólogo es para la mamá, el papá y para toda la familia. ¿Cómo aprender a dar las malas noticias a los padres? Una mala noticia es aquella noticia que tiene unas connotaciones negativas y un impacto negativo en el futuro o en el pronóstico del niño y de su familia. No solamente es el fallecimiento, sino también una enfermedad asociada con los sentimientos de pérdida. Una mala noticia es cuando nosotros, en primera instancia, recibimos un prematuro extremo de muy bajo peso, 600 gramos. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Darle la noticia a la mamá, al papá o a la familia. ¿Y qué hacemos? Nosotros le decimos un prematuro extremo, muy grave, que probablemente vaya a fallecer. Entonces, la mamá queda con ese temor, la mamá queda con ese miedo, ya desde el nacimiento del niño. El fallecimiento del niño prematuro no es una unidad de decisión o el momento del nacimiento es una de las pérdidas más importantes y más devastadoras para los padres. Motivo por el cual es importante aprender a dar las malas noticias. Depende de una variedad de factores. Esta mala noticia nosotros tenemos que tratar de tener un espacio, un lugar adecuado, tranquilo, de tener palabras adecuadas, sencillas, simples para poder dar la noticia a estos papás, de que ellos se sientan, de que pueden hacernos las preguntas, las consultas a nosotros y que nosotros estemos dispuestos a responder. El impacto que pueden tener en la familia, porque la persona que le dan una mala noticia jamás olvidará quién, cómo, dónde y qué le dijeron exactamente. Tenemos que entender que el dar una mala noticia depende de la gravedad y el pronóstico de la situación. Por eso decía que tiene que ser en un lugar tranquilo, preferentemente que esté toda la familia acompañando a los padres para que sean un apoyo en ese momento. El impacto de una mala noticia depende de una variedad de factores, y estos factores son de la gravedad y pronóstico de la situación, de las características del paciente y su familia, de las características de su entorno familiar, de la cultura y las creencias religiosas de la religión de donde proviene el paciente. Dentro de aprender a dar las malas noticias a los padres, tenemos estas estrategias y tiene 7 aspectos, que son preparar el entorno para dar la mala noticia. Como dije, tiene que ser en un lugar tranquilo, utilizar oraciones cortas y fáciles de entender, preguntar a los miembros de la familia lo que saben sobre la enfermedad, sobre la patología del bebé, utilizar el vocabulario adecuado, evitar palabras con fuertes connotaciones emocionales. Como dije, nosotros en ese momento vemos de que es un prematuro extremo y lo primero que le decimos es un bebé de alto riesgo que puede fallecer. Entonces los papás, como dije anteriormente, se quedan con esas palabras, con esa primera noticia y siempre están con el temor de eso. Entonces hay que ayudar a comprender hasta qué punto la persona responsable del niño desea conocer sobre la situación. Saber quedarse en silencio si es necesario. Compartir la información. Evitar responsabilizar al niño, familia o profesional. Responda a los sentimientos del responsable y de la familia. Estar atento a comunicación no verbal, expresión de sentimientos, temores que pueden estar, que podemos observar durante esta noticia. Conversar sobre el plan de cuidado, siempre informándole a los papás lo que nosotros en el futuro vamos a hacer con su bebé. Nosotros si estamos promocionando o haciendo de que este método madre canguro esté 100% en la neonatología, en los centros de salud, entonces tenemos que ya desde el primer día ir guiándolo para que cuando llegue el momento esta mamá, esta familia esté preparada. Evitar información falsa o falsas esperanzas y saber comunicar. Dentro de la interpretación de la trabajadora social en el programa Canguro, aquí la trabajadora social, tanto como la psicóloga,
son muy importantes durante este periodo de internación desde el nacimiento de un niño prematuro. Los bebés prematuros cuyas madres no respetan las citas de las consultas ambulatorias enfrentan riesgos significativos y esto nos va a dar realmente un efecto negativo en todo este desarrollo integral. La intervención de una trabajadora social es importante tan pronto como la familia ingresa al programa Canguro. Es crucial. ¿Por qué? Porque la trabajadora social, desde el momento que ingresa a este bebé al método Madre Canguro, tiene que tener básicamente lo que está relacionado con su vida, con su actividad, con su condición social de esta familia. ¿Para qué? Para poder trabajar ahí tanto con psicología, conjuntamente con ella. Ella va a utilizar herramientas como la historia clínica social, entrevista con la madre y el padre, la familia, y hacer una visita al hogar para resolver las dificultades, realizar una atención especializada a grupos de riesgos, como los grupos de madres adolescentes, los grupos de vivencia intrafamiliar, que dentro de los programas Canguro tienen que tener un acompañamiento de la psicóloga. Entonces, la trabajadora social tiene que saber en qué condiciones, cuando el bebé está dado de alta, va a ir al hogar. Por eso es importante el acompañamiento tanto de psicología y trabajo social. La trabajadora social tiene funciones antes de la salida del hospital, durante el seguimiento, las visitas domiciliarias y objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la visita? Son identificar las condiciones sociales, como dije, en qué condiciones tiene el hogar para poder recibir a este bebé, familiares y económicas de los pacientes que asisten al programa y encontrar posibles soluciones a dificultades económicas que impidan acceder y adherirse a los servicios que ofrece el programa. ¿Por qué? Porque si son bebés de que ya se han ido a la casa, siguiendo con el programa, tienen que acudir a la consulta regularmente para hacer este seguimiento del programa. Identificar y verificar las condiciones socioeconómicas y familiares del paciente. Identificar los factores de riesgo social que lleven a la violación de los derechos. Establecer planes de acción y compromisos con la familia. Aquí se tiene que hacer un compromiso dentro del método de que la familia se comprometan al momento del alta de que tienen que venir a los controles, porque esto es lo más importante. Nuestro trabajo durante la internación de este recién nacido es cero si no se hace este seguimiento, si este bebé no sigue con el programa. O sea, fue como que estuvo, realizó el programa dentro de la internación, se fue a la casa y nunca más volvió. Nosotros no contamos y con todo el equipo se han hecho cartas al CEDES para que nos brinden un lugar dentro del hospital para poder realizar la sala de seguimiento. Dios quiera se pueda conseguir porque es muy importante. Yo hago consulta externa 2 veces por semana, veo a los prematuros, pero no es un seguimiento continuo. Entonces no es un seguimiento donde ellos tienen que venir todos los días, día por medio. Entonces se nos pierde. Peor por la contrarreferencia, la referencia, entonces da mucha vuelta. La idea es tener como que el centro acá tenga como una tarjeta donde diga el bebé, la mamá no va a sacar ficha. ¿Por qué? Porque eso es lo que las cobarda a los madres. Van al centro, le dan la referencia, al venir a la referencia no hay ficha, vuelvan mañana, le dan para de aquí a 15 días, entonces la madre se cansa y no vuelve. Entonces ahí ya perdimos lo económico. Ahí está lo de la trabajadora social. Entonces de que lo económico es importante. Entonces dejan de venir y van a abandonar el programa muy rápido. La preparación de la visita, la realización de la visita y el apoyo a la familia. ¿Cuáles son las resistencias que se tienen al método Madre Canguro? Estas resistencias son tan simples pero tan importantes a la vez y tenemos 3. Un método de calidad, mediocre y no tecnológico. Tanto nosotros, el personal de salud, la familia, peor con el estatus que tenemos nosotros, o el nivel socioeconómico, dependiendo del nivel socioeconómico, si no nos cuesta, no cuesta. Mientras más cuesta, es mejor. Esas son creencias.
Entonces, ahí tenemos que es un método de calidad mediocre y no tecnológico. Conlleva trabajo extra para el personal de salud. Gracias a Dios, y en el hospital ya no tenemos ese tabú. Todas nuestras licenciadas, residentes, internos, neonatólogos que trabajamos en el servicio, ya no lo tomamos como algo extra. Como dije, la mamá es una gran ayuda. La mamá, la licenciada lo pone al pecho de la mamá y puede ir a realizar otro bebé. Entonces, ya no lo consideramos un trabajo extra, porque antes decíamos, pero si tenemos algo que hacer, tengo 2 en el respirador, más uno más. Entonces, mucho más trabajo. Pero ahora no, todas nuestras licenciadas están concientizadas de que esto es. No hay suficiente espacio en la unidad de neonatología para hacer entrar a las madres y a la familia. Es un obstáculo grande porque siempre decimos, si apenas tenemos espacio para las incubadoras, ¿cómo vamos a tener el espacio para que la mamá todavía esté sentada ahí 4, 5, 6 horas? Pero se ha visto y se ha logrado que hay mamás que durante 8, 12 horas se mantienen con ella. Entonces, como dije, una simple perezosa que se le ha adaptado a ella y lo han logrado. Eso es importante porque desde el inicio, como dije, la primera noticia, ya ir enfocándola para los días que vienen, entonces esa mamá ya está preparada y ella sabe de que con este método nosotros le incentivamos a que con este método el bebé se va a ir antes. Entonces todas las mamás quieren que su hijo se vaya antes de la casa. La presencia de los padres no requiere muchos cambios ni genera costos adicionales. Una silla simple y cómoda son suficientes para permitir que los padres se mantengan cerca de sus hijos. Es mejor, es muy importante, es mejor tener una madre a la mano que una incubadora o una lámpara de calor que necesite. Continuamos con la resistencia. Vamos a estar identificando 7 formas de resistencia. Es el contacto directo entre el niño del mundo y la persona que lo carga se considera extraño con la confianza. Por eso es que algunas mamás decían, pero yo no me bañé o todavía recién he tenido el bebé, estoy sanando. Ponían muchos pretextos para no ponerlo al pecho. Las madres carecen de intimidad, pero no se ha visto que con la faja actualmente entonces se le cubre todo. Y estamos protegiendo la intimidad de esta mamá. En los países cálidos los niños no necesitan gorro o media. El uso de pañales es problemático. El cuidador no está convencido de la necesidad de cargar al niño las 24 horas del día, que es lo ideal. Las madres se quejan de tener que cargar al niño las 24 horas del día y la participación del padre no es culturalmente apropiada, pero sí se ha visto la gran alegría, el gran regocijo que tienen estos papás al hacer el método. O sea, se los ha visto hasta llorar. ¿Por qué? Porque tienen esa gran emoción, como lo tiene la mamá, de tenerlo junto a él. Gracias. La mira, escucha, entonces hay muchos factores importantes que la mamá emocional y que le transmite a los recién nacidos para que éste se sienta confortable. Es importante también que este programa proporcione sesiones individuales y grupales, no solo a la mamá y al papá, sino también a la familia. ¿Para qué? Para asegurar una respuesta clara y práctica en todas las preguntas. Y cuando tengamos reunión con los papás o las mamás, es importante decirles que ha tenido alguna duda, si nos hemos dejado entender qué problemas ha tenido. Muchos probablemente no lo digan al inicio, ¿no? Pero después cuando van saliendo, uno se queda y le va preguntando, adquiriendo la mayor confianza posteriormente y hablando con las mismas mamás por separado, ya se desinhiben y empiezan a preguntar y a tener dudas que son aclaradas, ¿no? Entonces es importante darle respuestas claras y escuchar. Creo que uno de los pilares fundamentales cuando la mamá nos está hablando o la vemos que no está conectada, que no está bien, es sentarse un momento con ella, hablar de cualquier cosa y luego entrar al tema, pero es importante escuchar. Entonces, todo esto que le permite, porque muchas mamás se sienten culpables de que vino así porque ella no se cuidó, o
no, entonces tienen sentimiento de culpa, ¿no? Fabiana le da mucha importancia. Ambivalentes y de entregar al No, si no reconocimiento. le da. Entonces, son muchas cosas que debemos tener en cuenta al poder conversar con esa mamá, y especialmente que es una mamá de un bebé prematuro. Entonces, es importante también integrar al padre, ¿no? Y a la familia. ¿Por qué? Porque han habido casos donde hay bebés prematuros. ¿Qué dice la familia? Solo paras con ese clic. No puedes hacer nada, es una justificación. No quieres hacer esto ni lo otro. Por eso es importante integrar a la familia, para que tengan conocimiento de cuáles son los cuidados que deben tener en la casa. Porque la mamá psicológicamente no va a estar bien, emocionalmente tampoco. Entonces, es importante promover la creación de grupos de apoyo, información, redes de enseñanza, de apoyo mutuo, informar a los padres sobre las habilidades y los límites de su prematuro, ¿no? Entonces, no ir por los extremos, debemos tener cuidado, pero tampoco exagerar. Mostrar cómo identificar los mensajes de o los signos de alarma, es importante que ellos sepan. Y a medida que se van capacitando los padres, tienen más preguntas, van revisando más, ahora que el internet es libre y hay de todo, entonces ellos vienen y hacen las preguntas. Entonces, promover la participación temprana y constante de los padres e intervenir cuando otros toman el lugar de los padres. Existen las abuelas y los abuelos. No sabes nada, no sabes estudiar, yo he criado a varios chicos, les tienes así, les tienes que dar esto. Entonces los reemplazan a su papá y ellos se quedan al cuidado. Entonces es importante tomar en cuenta todo eso. ¿Y eso quién nos lo cuenta? La mamá y el papá. Cuando vienen a la consulta, sí los abuelos, ¿no? O nosotros le decimos a los abuelos que deben fuerte. Entonces, si la crisis experimentada por los padres de la familia no se resuelve fácil y rápidamente, podría pasar una desintegración. Y el objetivo que teníamos con este bebé, que es una familia integrada, especialmente de los prematuros, pues no la vamos a cumplir. Entonces, los temores y ansiedades frente a ese recién nacido prematuro debemos enfrentarlos o ayudar a la mamá a comprenderlos. Se han dado conversaciones, sesiones sobre el método Madre Canguro, con qué objetivo: presentar los conceptos, explicarles a los papás en qué consiste, cuáles son los beneficios, qué se podría conseguir, que no necesitamos tanto dinero para eso, ¿no? Y nuestro mayor objetivo en los seguimientos ambulatorios es detectar, diagnosticar algún problema neurológico para intervenir de forma oportuna. Entonces, ¿cuáles son las preguntas recomendadas? Cuando nosotros tenemos sesiones con los padres, tenemos que preguntar, según usted, ¿qué es el programa Canguro? ¿Qué es el método Canguro? ¿Cuál es el mensaje que quiere? ¿Qué consiste? ¿Cuántos hijos se deben buscar? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuáles son las dificultades de desafíos? ¿No? Entonces, es importante tener en cuenta esas preguntas. Cuando nosotros vamos preguntándole a ellos, ellos van diciendo, una dice una cosa, la otra mamá dice otra, o el papá dice, no, no es así, debería de ser así, pero pasó esto, y entonces ustedes se están enterando de los probables problemas que puede detectar o ayudar a solucionar. Sobre el nacimiento prematuro de un bebé, ¿cuál sería el objetivo? Identificar los elementos emocionales generados en la familia por ese nacimiento, aumentar esa confianza en la familia, decir que nadie tiene la culpa de eso, ¿no? Entonces son muchos múltiples factores. Combinar no solo lo que decimos nosotros, sino con la experiencia que tuvieron algunos de los papás, para que ellos puedan seguir más confiados en activos. Y a veces nosotros hablamos con palabras técnicas y no nos dejamos entender. Manejo de espasmo del suelo, es lo que les hablaba la doctora. El espasmo del suelo es una frustración que tiene el niño, se ha necesitado y no debe recibir impotencia de este bebé, ¿no? Entonces, a veces llegan a perder el conocimiento. Los padres son los principales agentes de la sociedad,
ellos pueden promover, detener esta situación o evitar por ciertos componentes, alentándolos o castigándolos. Otros, como decía la doctora, les dan todo lo protegen, pero hay algunos que les ponen un alto. Entonces, a pesar de eso, igual mamá y papá tienen que estar unidos para hablar un mismo idioma. Porque si el papá dice una cosa y la mamá tiene otra cosa, nos estamos perdidos. No solucionamos el problema, al contrario. Entre los objetivos debemos ofrecer a los padres algunas herramientas para que ellos puedan enfrentarse a estas situaciones y modificar el comportamiento de ellos, ¿no? Identificar los momentos, los diferentes momentos de rinche, porque a veces cuando uno no le quiere dar lo que necesita, pasa eso, ¿no? Entonces, claro, no sentirse culpables o los sentimientos de que no lo quiere absorber, hacer una disciplina de los padres. Promover experiencias y conocimientos de salud para ayudarlos a cambiar ciertos comportamientos e involucrar, es importante involucrar al papá y a toda la familia, especialmente la que vive más cerca del entorno de ese bebé prematuro. ¿Qué es un berrinche? Es un comportamiento agresivo, aprendido, que tiene el desarrollo adecuado del niño y el proceso interpersonal con adultos y los niños, ¿no? Entonces debemos preguntar, ¿qué hace el niño durante el berrinche? ¿Cuál es el espasmo de su luz? ¿Qué está buscando? ¿Cómo controlar? Es importante conocer todos estos componentes para poderlos diferenciar también, ¿no? Entonces, para corregir ese berrinche debe ser consistente. No debo actuar en uno de los casos diferente y en el otro totalmente diferente. Entonces, el niño es inteligente, 10.000 veces más que nosotros, ellos son inteligentes y entonces empiezan a manipular. Siempre tiene que ser consistente, actuar de la misma manera, consecuente, siempre hacer lo mismo en todos los casos y contingente en corrección inmediata. Construya las conversaciones con un mensaje muy duradero y alentador a los padres. Estas conversaciones les da a los papás. La escala del desarrollo de Griffith es para la evaluación cognitiva y socioemocional, ¿no? Es una tablita donde Estamos aquí escribiendo el test que había social, ayer. se basa especialmente en ciclos de escala. El locomotor, que mide el tono muscular general, la maduración de extremidades, cabeza, cuello. El examen que se traducirá en uno de los videos. Personal social mide trastornos emocionales.